Bienvenidos a un capítulo más de nuestra Biblia, nuestra voz. Hoy no solo estudiaremos un Samuel capítulo 19, lo viviremos. Imagina el silencio tenso en el palacio de Saúl, el sudor frío de David al esconderse, y el latido acelerado de Jonatán, el príncipe que arriesgó su futuro por un amigo. Esta es la historia de una noche que cambió todo. Cuando la lealtad se enfrentó a la locura, cuando un padre se volvió enemigo, y cuando Dios usó a un príncipe para salvar al futuro rey. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad a tu familia y la lealtad a la verdad? Hoy verás cómo Jonatán desafió a su propio padre para salvar a David, y te preguntarás, ¿por quién estarías dispuesto a arriesgarlo todo? Prepárate para sentir el miedo en la garganta, la adrenalina de una huida nocturna, y la voz de Dios susurrando, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Sabías que Jonatán, el hijo del rey Saúl, arriesgó su vida, su trono y su legado por salvar a David? No era solo amistad, era un pacto sellado con sangre, lágrimas y valentía. Hoy te retaré. ¿Hay alguien en tu vida por quien darías todo, incluso si el mundo te dice que no vale la pena? Este capítulo no es solo historia, es un espejo de tu propio corazón. Si Jonatán pudo, ¿por qué tú no? El palacio que se convirtió en una trampa. El palacio de Saúl ya no era un hogar, era una jaula de paranoia. David, el héroe de Israel, ahora era un fugitivo dentro de sus propias paredes. Saúl, consumido por la envidia, ordenó a sus servidores y hasta a su hijo Jonatán que mataran a David, pero Jonatán, en lugar de obedecer, eligió la justicia sobre la sangre. Mi padre no hará nada sin decírmelo, pensó. Pero esta vez, el rey había cruzado una línea de la que no había retorno. ¿Qué harías si tu padre, tu jefe o tu líder te pidiera traicionar a un inocente? Jonatán nos enseña que hay momentos en que desobedecer es el acto más leal. Cierra los ojos. Piensa en la persona que más admiras. ¿La defenderías aunque el mundo estuviera en contra? La lealtad verdadera se prueba en la adversidad. Jonatán, el príncipe que desafió al rey. Jonatán buscó a David y le advirtió, mi padre te busca para matarte. Cuídate hasta el amanecer. Pero Jonatán no se quedó en palabras. Se interpuso entre su padre y su amigo, arriesgando su propia vida. No pecará el rey contra su siervo David, porque no ha pecado contra ti. Saúl, por un momento, juró no hacerle daño, pero la envidia no perdona. Al día siguiente, el espíritu malo volvió a atormentar a Saúl, y la lanza voló de nuevo. ¿Has tenido que interponerte entre alguien que amas y alguien que tiene el poder? La valentía no es ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Dios no te llamó a ser espectador, te llamó a ser protector de los inocentes. La lanzada en la pared, cuando el amor se vuelve peligroso. Mientras David tocaba el arpa para calmar a Saúl, el rey, en un arrebato de ira, arrojó su lanza contra él. David esquivó el golpe, pero la lanza se clavó en la pared, un recordatorio de que el palacio ya no era seguro. Esa noche, David huyó. Jonatán lo cubrió, pero sabía que esto no terminaría bien. ¿Qué lanzas has esquivado en tu vida? A veces, el lugar más peligroso es donde deberías estar más seguro. David corrió hacia su casa, pero Saúl envió hombres a matarlo en su propia cama. El rey había perdido la razón. ¿Qué haces cuando el sistema que debería protegerte se vuelve en tu contra? Mical, la esposa que engañó para salvar. Mical, la esposa de David, lo amaba. Cuando los soldados de Saúl rodearon la casa, ella lo bajó por una ventana y puso un ídolo en su cama, cubierto con una manta. «Está enfermo», mintió. Los soldados se fueron, pero el engaño de Mical le salvó la vida a David. A veces, hacemos lo incorrecto por las razones correctas, pero Dios usa hasta nuestros errores para su propósito. ¿Has mentido o ocultado para proteger a alguien? Dios entiende el corazón, pero siempre tiene un plan mejor. ¿Qué ídolos, mentiras, excusas, atajos has usado para proteger lo que Dios ya cuida?
En la huida nocturna, cuando el desierto es más seguro que el palacio. David huyó al desierto. No era cobardía, era sabiduría. A veces, alejarse no es derrota, es supervivencia. Saúl, furioso, le preguntó a Mical: ¿por qué me has engañado? Ella respondió: él me amenazó. El miedo la llevó a traicionar a su esposo. Pero David ya estaba lejos, en camino a Ramá, donde el profeta Samuel lo esperaba. Estás en un palacio que se volvió tóxico. Dios a veces te saca de lo que te destruye para llevarte a lo que te edifica. ¿Por qué me odia si solo he sido fiel? Pensó David. En el rechazo duele más cuando viene de quienes amas. Pero en el desierto, Dios lo estaba preparando para algo mayor. Samuel el refugio, en medio del caos. David llegó a Ramá, donde Samuel y los profetas lo recibieron. En medio del caos, encontró paz. Saúl envió hombres para capturarlo, pero el Espíritu de Dios los detuvo. Samuel 1, capítulo 19, versículo .202-21. Hasta el rey, al perseguirlo, terminó profetizando desnudo. Samuel 1, capítulo 19, versículo 24. Dios tiene formas de proteger a los suyos que van más allá de lo que entendemos. ¿Has sentido que Dios intervino de manera sobrenatural en tu vida? A veces, Él lucha por ti cuando tú ya no puedes. Saúl, el rey, yacía en el suelo, profetizando. El perseguidor se convirtió en espectador de la gloria de Dios en David. El fugitivo encontró refugio en la presencia de Dios. Jonatán y David dan el último adiós por ahora. Jonatán encontró a David en el bosque. Lloraron juntos. Sabían que este no era un adiós temporal. Era el inicio de un camino que los separaría para siempre. Pero Jonatán no se arrepintió. Ve en paz, le dijo. El Señor esté contigo como estuvo conmigo. 1 Samuel 20:42. ¿Has tenido que soltar a alguien que amas porque su oscuridad te impedía brillar? Duele, pero a veces el adiós es un acto de amor. Jonatán pudo haber sido rey, pero eligió ser leal. ¿Qué estás eligiendo tú? El desierto en donde Dios forja héroes. David, ahora solo en el desierto, aprendió una lección que lo definiría. Dios no siempre te saca del problema. A veces te da la fuerza para atravesarlo. En esos días escribió salmos, fortaleció su fe y se convirtió en el hombre que Dios necesitaba. Estás en un desierto. No estás perdido. Estás siendo preparado. ¿Qué desierto estás atravesando? Dios está contigo, incluso cuando no lo sientes. La reflexión de este capítulo es un recordatorio. La lealtad tiene un precio, pero la traición tiene un costo eterno. Jonatán eligió lo correcto, aunque le costara su trono. Mical eligió el miedo y perdió a su esposo. Saúl eligió la envidia y perdió su reino. Tus elecciones definen tu legado. Aplicaciones prácticas diarias. Identifica tu Jonatán. ¿Quién es esa persona por la que darías todo? Díselo hoy. Sé un Jonatán. Elige a alguien para defender incondicionalmente esta semana. Suelta el miedo si estás en un palacio tóxico. Busca tu Ramá, un lugar de refugio en Dios. Deja 10 Condort. Si has usado ídolos para protegerte, entrégalos a Dios. Agradece en la adversidad. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido, incluso en el desierto. Comparte este video. Etiqueta a alguien que necesita escuchar. Dios tiene un plan mayor para ti. No temas arriesgarlo todo por Él. Escucha esta oración, hermano. Pon tu mano en tu corazón. Siente su latido. Dios no te llamó a vivir en las sombras. Te llamó a brillar. Ora conmigo, Señor. Dame el valor de Jonatán para defender lo correcto, la sabiduría de David para huir cuando sea necesario, y la fe para confiar en ti en el desierto. Que mi vida refleje tu lealtad. En Jesús. Amén. Que el Dios que protegió a David te proteja a ti. Comparte este video con alguien que necesita recordar
que la lealtad a Dios siempre vale la pena. Hasta la próxima, en nuestra Biblia, nuestra voz, y que Dios te bendiga.